días, bienvenidos a la primera emisión de Telediario. Son las 6 en punto de la mañana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos jueves 3 de septiembre e iniciamos con la revisión de nuestros titulares. Criterios divididos por las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional. Varios gremios sociales anunciaron paralizaciones. Diversas reacciones se generan en el país tras las decisiones económicas que anunció el presidente de la República, Lenín Moreno. Mediante un comunicado, la Secretaría de Comunicación anunció la suspensión de clases a nivel nacional y señaló que esta medida es para resguardar la seguridad de los estudiantes. La Asamblea Nacional está a la espera de que el Ejecutivo envíe el proyecto de reformas tributarias, laborales y monetarias. El texto podría ser analizado el día de hoy por el Consejo de Administración Legislativa. Y en lo internacional, acusan al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de recibir millonarios sobornos del narcotráfico, incluyendo coimas de Joaquín El Chapo Guzmán. Iniciamos con la información. Representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, delegados del Frente Unitario y del Parlamento Laboral anunciaron una movilización nacional en rechazo al plan económico propuesto por el Ejecutivo. Asimismo, gremios de transportistas advirtieron una paralización nacional de actividades si el gobierno no deroga el decreto 883 que determina el cambio en el costo de los combustibles. También representantes de organizaciones sociales aseguraron que durante todo el mes de octubre se realizarán asambleas provinciales para discutir estas medidas. Mientras el gobierno agotará todas las instancias de diálogo en busca de acuerdos con el sector del transporte en el país. La ministra María Paula Romo indicó que la medida de cambio en el precio de los combustibles no está en revisión. Esta es una medida clave para el presente y para el futuro del país y no se encuentra en revisión. Es una medida de la que estamos seguros y una medida que vamos a defender y a sostener. En este caso, pues este es un gobierno de diálogo, insisto, vamos a agotar últimos esfuerzos con los sectores del transporte para poder llegar a acuerdos sobre la medida. Es previsible que tengan una preocupación por el incremento que representa en sus costos el cambio en el precio del combustible y eso es precisamente lo que tenemos que discutir, cómo se va a asimilar ese impacto en las tarifas. Pero eso es parte de una discusión para tomar decisiones. De ninguna manera eso justifica paralizar el país o impedir que las personas lleguen a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio. El país quiere trabajar, el país quiere producir. Los ministros del ramo han estado conversando con los representantes de los gremios del transporte ya desde hace varios días, no solamente hoy, pero varios días antes, y cuando esta medida se valoraba, ya las conversaciones empezaron. Y ojalá estos temas y estas medidas no pasen a mayores. De todas maneras, hay que recordar que paralizar un servicio público es un delito en el Código Penal. Quizás se han retractado de la medida del paro. No es una medida sencilla, es una medida dura y nosotros sabíamos que habrían sectores que iban a rechazarla y que iban a expresar su inconformidad. Entonces, esto es parte de lo que estaba previsto al tomar una medida de esta naturaleza, pero la policía tiene que mantener el control del orden público y las Fuerzas Armadas están precautelando los lugares estratégicos para que ninguno de estos desmanes le provoque pérdidas al país. Presta atención, la Secretaría General de Comunicación informó la suspensión de clases en todo el territorio nacional este jueves 3 de octubre. Esto ante el anuncio de algunos gremios de transportes de paralizar sus actividades. El comunicado expresa el rechazo del gobierno a este tipo de medidas y asegura que, de ser necesario, invocará las normas constitucionales y legales que prohíben la paralización de los servicios públicos. Y en Quito, la restricción vehicular Hoy no circula no se aplicará este jueves por disposición del alcalde Jorge Yunda. La información la dio a través de un comunicado de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Sin embargo, resaltó que los buses de la Ecovía Trolebús articulados
y vía articulados trabajarán con normalidad para servir a la ciudadanía. Más de 4.000 cámaras del ECU 911 monitorean desde la medianoche de este jueves las diferentes zonas del país por el anuncio de un paro nacional. Durante la madrugada se registraron el cierre de carreteras. La policía desplegará un operativo de seguridad para garantizar la libre movilidad de los ciudadanos, mientras que en Quito más de 1.000 buses de transporte urbano no plegarán a esta medida. Desde la medianoche de este jueves, el ECU 911 instaló un puesto de mando unificado en todas sus sedes de escala nacional para mantener el monitoreo de ciudades, carreteras y garantizar la libre movilidad. 2.000 funcionarios vamos a estar activados, hemos suspendido permisos, licencias, vamos a estar todos absolutamente activados, tenemos a todas las instituciones articuladas. Son 4.630 cámaras que están activas. Durante la madrugada se registraron bloqueos de carreteras en Ambato, Aloac, Pasto Calle, Otavalo, El Oro y Quinindé. Cualquier situación que se determine y que se transforme en alguna emergencia, pues al 911 nos comunique de manera inmediata. La policía ejecutará operativos de control para evitar desmanes. Pueden hacer sus reclamos sin afectar el derecho de las otras personas, que especialmente la movilidad, para que se puedan trasladar a sus trabajos. En el caso de que se quieran cerrar vías, contamos con el apoyo de varias winchas. En el caso de ser necesario retirar vehículos, van trasladados a los diferentes patios de retención. En el Distrito Metropolitano de Quito, la Fuerza de Seguridad desplegó 4.188 uniformados. Los lugares que pueden ser objeto de ataques van a estar resguardados lógicamente por la policía. Son lugares históricos que deben ser conservados. Quito es la ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Mientras que la Intendencia de Policía seguirá vigilando que exista un normal abastecimiento y despacho de combustibles para prevenir especulaciones. Hubo un margen de unos 20 minutos donde no hubo distribución de las gasolineras hasta que el precio se estabilice y ya se registre en las gasolineras de Petro, y ya en este momento todo está normalizado. Las acciones se extenderán a los mercados para que no haya variaciones en los productos de primera necesidad, o al menos se pueda diferenciar con el margen que tenemos del Ministerio de Agricultura, un precio que no exceda del permitido. El secretario de Movilidad del Cabildo quiteño, Guillermo Abad, criticó el anuncio de movilizaciones por parte del gremio de transporte. La paralización no es una alternativa que permita que un país se desarrolle. Señaló que 1.200 buses urbanos no plegarán a la medida. Para esto se les está dando las garantías respectivas a través de la Policía Nacional. No regirá el hoy no circule en la ciudad durante este jueves. Y para facilitar el traslado de los ciudadanos, el transporte público municipal operará desde las 5 horas. Se van a incluir más unidades de transporte para poder mitigar la medida. 1.293 agentes metropolitanos de tránsito se desplazarán en la ciudad para mantener el orden en la circulación. Y es que es necesario, incluso tomaremos medidas administrativas en contra de las compañías y cooperativas de transporte. Obviamente sancionar a aquellas personas que no brinden el servicio de transporte público. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Cifras importantes. Según el Ministerio de Economía, 2.273 millones de dólares sería el monto que el Estado recabará producto de las decisiones económicas adoptadas. Solo por concepto de eliminación de subsidios de combustibles, Extra, Ecopaís, diésel, el fisco cuenta con 1.546 millones libres para ser invertidos en el sector social. Son las cifras calculadas inicialmente por la cartera de Economía con la finalidad de proteger la dolarización, reducir el gasto social y reactivar la producción. Sin incrementar el IVA y sin topar el subsidio al gas de uso doméstico, el Estado captaría por aplicación de las medidas económicas 2.273 millones de dólares. Por la eliminación de subsidios a gasolinas Extra y Ecopaís y diésel, el fisco tendría 1.546 millones de dólares libres para inversión social. La eliminación total al diésel son 1.038 millones de dólares, la eliminación de la Extra y la Ecopaís 363 millones de dólares. Las disposiciones económicas se orientan también hacia otros ámbitos, por ejemplo, que vamos a poner tarifa cero a el IVA de algunos insumos médicos, particularmente destinados a las personas que sufren diabetes. Vamos a reducir el ICE artesanal para la cerveza artesanal. Iván Montaneda, ministro de la Producción, detalla que la eliminación o reducción de aranceles para materia prima, equipos y maquinaria tiene como meta bajar la estructura de costos de toda la cadena productiva.
Los sectores más beneficiados son bienes de capital para la industria con el 54%, materias primas y productos intermedios para la industria y agricultura con un 42%. Asimismo, el sector comercial será beneficiado con una reducción de productos y de aranceles que apuntan a la clase media, a la clase baja. La dinamización del mercado laboral es otro puntal de las reformas. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, defendió la legalidad de las medidas, en especial aquellas que hacen referencia a la reducción del periodo de vacaciones de los servidores públicos y la renovación con un 20% menos del salario a los servidores amparados por contratos ocasionales. En caso de que presenten algún tipo de acción, se responderán conforme a derecho y tendrán toda la respuesta del Gobierno Nacional. Desde una perspectiva política, se insistió que eran decisiones que debían tomarse. Durante 40 años, ningún gobierno haya decidido acabar con la distorsión de los subsidios. Subsidios que llegan a sumar más de 60.000 millones de dólares. Óigaseme bien, 60.000 millones de dólares. En esta presentación de las autoridades gubernamentales, se dijo además que no se tolerarán abusos con quienes pretendan aprovecharse de la coyuntura para elevar los precios de los productos que consumen a diario las familias ecuatorianas. De la misma manera, se escucharán los criterios de quienes se oponen a estas decisiones, siempre y cuando no generen caos, anarquía, ni afecten la productividad del país. Javier Ceballos, Medios Públicos. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, a través de su Departamento de Comunicación, emitió una declaración respecto a las medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. Sostuvo que tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana y fomentar un crecimiento sólido e inclusivo. Resaltó que el anuncio incluye decisiones para proteger a los más pobres y vulnerables, así como para generar empleo en una economía más competitiva. Asimismo, destacó que el gobierno trabaja en importantes reformas destinadas a apoyar el sistema de dolarización en nuestro país. El retiro de los subsidios a los combustibles es una decisión adecuada según varios analistas petroleros. Uno de ellos es Luis Calero. Esto mientras que en las estaciones de servicio se registró normalidad en el abastecimiento de los combustibles y los consumidores opinan sobre la liberación del precio del diésel y la gasolina extra. El decreto presidencial 883 determina que el precio de venta de la gasolina super, extra con etanol, diésel premium y diésel 2 será determinado mensualmente por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. La medida era necesaria, dijo el analista y abogado Luis Calero. Manifestó que en los últimos 15 años el Estado ha pagado ingentes recursos para cubrir el subsidio a los combustibles. En números redondos, 50.000 millones, recuperados 20, déficit o subsidio 30.000 millones de dólares. El representante de la Asociación de Derivados de Pichincha señaló que fue una sorpresa la decisión gubernamental, pero que en realidad mantener los subsidios afectaba al país. Lastimosamente a tener una desviación, básicamente para las fronteras. Nosotros hemos subvencionado el norte del Perú y el sur de Colombia, porque la diferencia del precio es monumental. En las gasolineras el panorama fue normal. En esta las ventas se incrementaron en 15% y los ciudadanos tienen diversos criterios sobre el nuevo precio que se pagará desde el 3 de octubre. Esperan que los recursos se inviertan en salud, educación y seguridad. Hay que ver si realmente esto va a ser utilizado para eso y no estar llenando a otra gente, como siempre digo yo, los bolsillos. Los taxistas consideran que puede afectarse más su trabajo y que es complejo subir las tarifas a los ciudadanos. No es mucho tiempo que subieron la tarifa del taxi, entonces la ciudadanía no van a dejar que suba. Seguir el mismo sistema que el trabajo, que estaban con la misma tarifa, todo eso. Que no se puede más pedir nada al gobierno. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 6:14 de la mañana, en este momento nos comunicamos con nuestra compañera Guadalupe Ayoví, quien se encuentra en el terminal terrestre de la ciudad de Guayaquil y nos trae información de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Muy buenos días, Guadalupe. Muy buenos días, nos encontramos en la terminal terrestre de Guayaquil. Como ustedes pueden ver, en este momento no se registra la circulación de buses urbanos, ni tampoco la circulación de buses cantonales ni provinciales. Al momento ustedes pueden ver que los ciudadanos, como de manera cotidiana, se dirigen hasta este lugar para acudir a sus diferentes lugares de trabajo, pero se han encontrado con la sorpresa de que no hay ni un solo bus urbano
con el cual puedan hacer uso de esta transportación pública. Lo que sí podemos ver es que los buses de la Metrovía sí están circulando. Ya en la noche de ayer, la alcaldía de Guayaquil emitió un comunicado que este servicio no iba a ser suspendido. Nosotros vamos a seguir informando, nos dirigiremos hasta otro punto donde se ha convocado este paro nacional de transportes para llevarles la información. Muchísimas gracias, Guadalupe. Tendremos información y detalles de lo que está ocurriendo a nivel nacional gracias a nuestros corresponsales en las diferentes emisiones del noticiero. Continuamos con las noticias y le contamos que los aranceles de importación menores en maquinaria e insumos agrícolas, así como la reducción de impuestos para celulares, computadoras y tablets, son parte de las acciones económicas del gobierno nacional. Conozcamos cómo se modifican los costos de estos ítems y el beneficio para los usuarios. El sector agrícola es sin duda uno de los beneficiados en el plan económico del gobierno nacional. Así lo recalca el ministro de Agricultura, Javier Lazo, quien afirma que esto permitirá mejorar la productividad y la competitividad. Nosotros somos en lo agropecuario un país de nichos sostenibles y en ese sentido el manejo del recurso energético es fundamental. Es fundamental también para liberar otras cargas. La disposición del Ejecutivo es la de aplicar una reducción de aranceles para la importación de insumos y maquinaria agrícola. Con ello, por ejemplo, un tractor de 105 caballos de fuerza, fundamental en esta actividad productiva, tendría una reducción de $200 con respecto a su valor actual, que es de $56.000. No obstante, este no será el único sector favorecido, pues también está el de la tecnología, donde tablets, laptops, así como celulares inteligentes estarán grabados con 0 arancel. ¿En qué ayuda esta determinación del Ejecutivo? Nos lo explica el presidente de la Asociación de Software Libre Ecuador, Andrés Burbano de Lara. Ciertamente ayudan a que los distintos trabajos sean más eficientes, la educación sea más eficiente, es beneficioso realmente para el país. En la práctica, un celular promedio cuyo valor actual es de $266, ahora costará $236, mientras que una laptop de gama media, que ahora la compra en $985, su valor será de $908. Ahora, en teoría, vamos a trabajar ya con precios internacionales, lo cual ciertamente hará más accesible para mucho más personas. Dos de los diferentes sectores que serán fortalecidos a través de acciones efectivas. Alec Danos, Medios Públicos. El sector bananero considera positivas las medidas económicas y se mantienen a la espera de las cifras oficiales. Aseguró que la reducción al impuesto único al banano mejora la competitividad de este producto a nivel nacional. El objetivo es más trabajo, más emprendimientos y mejores oportunidades. Tras el anuncio de la reducción del impuesto único al banano, las reacciones no se han hecho esperar. El ministro de Agricultura, Javier Lazo, señaló en Twitter que será una válvula de alivio, mientras los exportadores comparten este criterio y afirman que evitará la doble tributación. Pagaba el sector productor y el sector exportador pagaba nuevamente sobre la caja, que en este caso es lo que el gobierno nacional ha aceptado nuestra postura que la hemos venido defendiendo por mucho tiempo. Según cifras de AEB, en 2018 se exportaron 350 millones de cajas de banano y por impuesto pagaron cerca de 70 millones. Simplificar el impuesto único al banano significaría un ahorro, pues este tributo aumenta 16 centavos al valor de la caja. Porque es lo que nosotros habíamos solicitado, pero vamos a ver lo que finalmente está en el texto de la ley. Consideran positiva la decisión de reducir los aranceles a la importación de maquinaria agrícola, pues reduciría costos de producción. De igual manera, la disminución a la mitad del impuesto a la salida de divisas, que hoy es del 5%. Usted el flete, el pagarlo en el Ecuador, significa que tiene que pagar el 5% de salida de capitales. En este caso, con el 2.5 hay un beneficio. Sobre la liberación del precio del diésel, les preocupa el incremento del costo del transporte terrestre para su carga, pero se equilibra con las otras medidas. Creemos que en general es muy positivo estas medidas y lo que aspiramos, como te digo, es que esto se apruebe inmediatamente a nivel de la Asamblea Nacional. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Varios bloques legislativos califican como positivas a las reformas laborales y tributarias, por lo que la propuesta podría alcanzar los votos necesarios para su aprobación. Desde el Ejecutivo se plantea diálogos sobre el plan económico.
Tras el anuncio del plan económico del gobierno, en la Asamblea Nacional existe un ambiente positivo para tramitar las reformas tributarias, laborales y monetarias. Y es que una de las preocupaciones entre los bloques parlamentarios era un posible incremento al impuesto al valor agregado IVA. Sin embargo, eso no ocurrió. Así lo recalcó el vicepresidente del Legislativo, César Solórzano. Todos esperábamos obviamente un paquetazo, que era el incremento del IVA. No creo que sean tan duras las medidas como esperábamos. Una de las propuestas más aplaudida es la relacionada con los temas tributarios. Me parece positiva la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Esperamos que al conseguir esta eliminación evidenciamos esta generación de empleo en la práctica en el Ecuador. Según el presidente de la Asamblea, César Litardo, el proyecto será analizado en su totalidad por la Comisión del Régimen Económico. Además, aseguró que existirían los votos para su aprobación. Si viene un solo documento, debería ser remitida a una sola comisión y me parece que habrían los votos para poder aprobar. También todos los funcionarios que trabajamos en la Asamblea también aportemos con un día al mes de nuestro sueldo. Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que se dialogarán con los distintos sectores sobre las reformas. Se planificarán ya reuniones tanto en la comisión que recibe el proyecto como con las diferentes bancadas. Sin embargo, antes de conocer a profundidad el proyecto del Ejecutivo, los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana anticiparon que no darán los votos para la aprobación de las reformas. Lo único que hacen es vulnerar el derecho de los ecuatorianos. Ronito Apanta, Medios Públicos. Y hasta el cierre de esta edición, el documento con el proyecto de reformas tributarias, laborales y monetarias no llegó a la Asamblea Nacional. No se ha confirmado la hora ni el día del envío, pero no pasaría de este jueves. Y como positivas calificaron analistas económicos las decisiones adoptadas por el régimen. Aseguraron que se requiere de un equilibrio para que no afecte la economía de los ciudadanos. Como recursos mal utilizados, contribución al contrabando y al calentamiento global es la definición de analistas económicos para el subsidio del combustible. Su eliminación es considerada como una decisión histórica que debió tomarse hace muchos años. Una tercera parte de todos los ingresos petroleros de la historia del Ecuador se han ido en subsidiar combustible. Es un verdadero pecado de la sociedad ecuatoriana. Yo pienso que detrás de eso está de que el subsidio del transporte urbano se va a mantener y no van a subir las tarifas de los buses. También celebran la eliminación del impuesto a la renta que limita el crecimiento de los emprendedores. ¿Cómo pueden cobrar un anticipo de un impuesto si las empresas todavía no saben si van a ganar o van a perder dinero? Sin embargo, consideran que la contribución especial a las empresas que perciben ingresos por más de $10 millones debería regularizarse según el margen de ganancia. Los 10 millones es algo arbitrario. Es decir, una empresa que vende $9.999.999 no paga. La contribución debería ir por el lado de las que más dinero ganan, porque pueden haber impuestos de empresas que venden mucho y pierden plata. Mientras para la reducción del 50% del impuesto a la salida de divisas, lo fundamental es que no existe esa restricción para la entrada y salida de capital. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. 6:23 de la mañana y desde la Marín Centro de Quito, Jennifer Espinosa nos trae información de lo que está ocurriendo en este momento. Jennifer, buenos días. ¿Cómo se encuentra el ambiente en este punto de la ciudad? Muy buenos días, Carla, y muy buenos días a toda la ciudadanía que nos sintoniza a esta hora. Como podemos observar a mis espaldas, estamos en el punto de retorno de los buses que vienen desde el sur. Como podemos observar, los carros particulares están circulando sin ningún inconveniente, están circulando con total normalidad, ya que recordemos que hoy no circula. Esta medida de restricción vehicular está suspendida por el día de hoy, justamente por disposición del municipio de Quito. Asimismo, como podemos observar, no pasa ningún bus porque ellos se sumaron a la paralización de servicios de transporte. Sin embargo, el sistema de la Ecovía y del trolebús sí están funcionando con normalidad y eso es lo que hemos podido constatar. Aquí a pocos pies nos encontramos de la estación La Marín y la ciudadanía está recurriendo precisamente a este sistema. La empresa de movilidad informó en un comunicado que las troncales del transporte municipal, trolebús y
Ecovía brindarán el servicio con total normalidad. La empresa de transporte de pasajeros de Quito anunció que reforzará incluso su flota de articulados porque prevé que aumentará la demanda de usuarios. En estos momentos también pudimos observar cómo están transcurriendo también el sistema de la Ecovía. En estos momentos los usuarios ya están dentro de estos sistemas de buses, sin embargo todavía no están abarrotados a esta hora. Se espera que tal vez en el transcurso de la mañana, aproximadamente a las 8:30 de la mañana, que son los ingresos regulares a los trabajos, estos se llenen con más frecuencia. También recordar que no solamente en Quito, sino que también a nivel nacional las clases están suspendidas y por ello también no vamos a ver el día de hoy a los escolares. Ahí estamos observando un sistema de la Ecovía funcionando con total normalidad. Incluso se ha anunciado que se va a reforzar esta flota para poder proveer este servicio con total normalidad, tomando en cuenta que los taxis en estos momentos también se han sumado a la paralización de servicios, incluso están llegando cerca de la estación La Marín para aglomerarse, agruparse y posteriormente conocer precisamente cuáles serán sus acciones en las próximas horas debido a su inconformidad con el decreto ejecutivo que dispuso la liberación de precios de los combustibles. Este es el panorama en estos momentos cerca de la estación La Marín, aquí en la ciudad de Quito. Podemos observar la ciudadanía también está saliendo ya desde muy temprano a sus quehaceres, a sus labores. En este momento estamos viendo un transporte escolar e institucional, pero realmente está llevando gente a sus trabajos, ya que recordemos las clases el día de hoy están suspendidas. Los taxis están circulando, pero para agruparse a la paralización de servicios de estas cooperativas. Como lo anunció la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha, respaldan las resoluciones tomadas por todos los transportistas del país. Esto es la suspensión de las operaciones que la realizaron desde las 0 horas de este jueves 3 de octubre. Ellos anticiparon que se anunciarán cuándo retomarán este servicio en las próximas horas. Sin embargo, todavía estaría suspendido el servicio de taxis en la ciudad de Quito. Por otra parte, también recordar que los servicios de Uber y Cabify han anunciado también que estos sí estarán operativos. Este es el panorama en estos momentos. El sistema de la Ecovía y del trolebús, recordarles, están funcionando con total normalidad en la ciudad de Quito. En la estación La Marín hemos podido observar cómo están ingresando y saliendo los usuarios de ese sistema de Ecovía. Como reiteramos, los buses no están operando. El sistema de Ecovía y trolebús sí lo están haciendo, incluso se va a reforzar la flota, esperando suplir la demanda de los usuarios el día de hoy, que los transportistas han decidido paralizar sus servicios. Regresamos con ustedes con más detalles. Muchas gracias, Jennifer, por esa información. Hay que recalcar que el transporte municipal en la ciudad de Quito funciona de manera normal. Nosotros continuaremos con los detalles desde los diferentes puntos de nuestro país para traerle la información en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en este día por las paralizaciones anunciadas. También lo queremos invitar a que se mantenga informado a través de nuestras redes sociales. Si usted va a salir de casa y solo tiene su celular, pues puede seguir informado buscándonos en Facebook y en Twitter como telediario.es, también a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Lo invitamos a que continúe con nuestra señal. Regresamos enseguida con más información. Seis y 31 de la mañana, gracias por continuar con nosotros en Telediario. Nosotros continuamos con la información. Durante su exposición en la Comisión de Relaciones Internacionales, la ministra de Gobierno María Paula Romo informó que en el Ecuador no existe una sanción para quienes comercialicen la base de datos. La mesa legislativa investiga la filtración masiva de información de millones de ecuatorianos y tramitará el proyecto de protección a los datos.
En la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional se investiga la filtración masiva de información de millones de ecuatorianos que quedaron expuestos en un servidor en Miami y que pertenece a la empresa Novastrat. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, fue recibida este miércoles en la mesa y expuso que la estafa es el delito más común en Internet. Además señaló que no existe una sanción para la comercialización de bases de datos. De que el Ministerio de Gobierno es el encargado de este tema y no es el encargado de este tema. A la comisión también acudió Lorena Naranjo, titular de la Dirección Nacional de Datos Públicos, quien pidió a la Contraloría General del Estado que se investigue la filtración de la información. Porque cada institución, dependiendo de las áreas de cada unidad institucional, tienen bases. Pero el deber ser de registro civil es tener la base de registro civil, pero hay otras bases. La Mesa de Relaciones Internacionales además se encargará de analizar el proyecto de ley de protección de datos presentada por el Ejecutivo y que busca que los ciudadanos decidan sobre su información y que contempla poner fin a la comercialización de bases de datos. En el país es uno de los pocos países en Sudamérica y en América Latina que no tiene una ley de protección de datos. Establecer protocolos de cómo es que se va a vigilar el ciberespacio para evitar que se cometan este tipo de delitos. La propuesta fue calificada a trámite este miércoles por el Consejo de Administración Legislativa CAL. Ronito Apanta, Medios Públicos. En otra información, con 110 votos, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de registro para violadores y agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes. El objetivo de la normativa es evitar que sentenciados por estos delitos ingresen a laborar en actividades relacionadas con el sector vulnerable de la sociedad. Siempre y cuando se maneje de manera reservada. Steven Reyes, defensor de víctimas por violación y abuso sexual en una institución educativa de Guayaquil, considera que este proyecto de ley se convierte en un logro. Con esta ley, lo que se prevé es que esta persona no vuelva a encontrar trabajo dentro del sistema educativo, sino más bien sea erradicado totalmente para que no tenga contactos con los niños y esto no vuelva a ocurrir. Por su parte, Ricardo Vélez, subdirector del colectivo Ecuador Dice No Más, considera que de esta manera se aporta a la construcción de una cultura de prevención. Según datos de UNICEF, en los casos de abuso sexual solo se reporta el 15% y de este número solo el 5.3% se registran con sentencia. La denuncia y las cifras son pocas en relación a la realidad, que es una realidad que nos ha acompañado durante toda la vida, pero ha estado oculta. La ley, que contó con la aprobación de 110 asambleístas, busca erradicar y minimizar el impacto de abusos sexuales a menores. Para que los empleadores puedan ejercer un control efectivo al momento de realizar la revisión requerida previa a la contratación de sus trabajadores, puesto que deberán exigir y verificar que la persona postulante no se encuentre inscrita en este registro nacional. Desde 2014 a febrero de 2019 se han reportado 6.736 denuncias de violencia sexual a menores de edad. Esta ley forma parte de las reformas al Código Integral Penal. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Los dos jueces de la Corte Nacional de Justicia, que fueron destituidos por la actuación en la audiencia de sustitución de medidas cautelares de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia, interpusieron una acción de protección ante la decisión tomada por el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura notificó la sanción de destitución del cargo a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, Edgar Flores y Luis Enríquez, por la vulneración del derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica y por incurrir en negligencia manifiesta. Ellos participaron en la audiencia en la que se cambió la medida de prisión preventiva por arresto domiciliario contra el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, procesado en el caso Sobornos 2012-2016. Por el simple hecho de haber aplicado la Constitución. Para mí eso no es una sanción, más bien es una condecoración. Nosotros vamos indudablemente a acatar aquello porque no podemos entrar en contradicción. La infracción administrativa tuvo origen en una queja que plantearon el 4 de julio pasado la fiscal Diana Salazar, el contralor Pablo Celi y el delegado de la Procuraduría Marco Proaño por el accionar de los servidores judiciales en este caso. Pidió la aclaración y ampliación y asimismo se le dio respuesta oportuna conforme a la ley. Lamentablemente confundió el proceso penal con materias no penales. No pueden las instituciones
como la señora fiscal general del Estado, actuar por pasiones. Eso está mal. Los jueces plantearon una acción de protección, analizan presentar una reconsideración de la decisión por la vía administrativa y no descartan acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En lo personal, yo una y mis veces lo he dicho, si yo fuera juez correísta, no hubiese sentenciado a Jorge Glass. Yo no tengo por qué hablarlo, ingresamos durante ese periodo y creo que todos estamos en ese andamiaje. Hemos tomado decisiones jurisdiccionales. A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura señaló que la decisión se basa en su tercer eje, que corresponde a la gestión a la independencia judicial y su facultad de control disciplinario. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Por pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el Laboratorio de Criminalística en Quito se realiza la extracción de información de 600 dispositivos electrónicos que habrían sido incautados en la Embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció asilado por más de 6 años el fundador de Wikileaks, Julian Assange. La diligencia forma parte de la investigación que efectúa el país norteamericano por 17 delitos en contra del australiano, entre ellos conspiración, espionaje y publicación de documentos militares y diplomáticos reservados. Computadoras, pendrives, discos duros, CDs, información. Hemos dicho que se ha roto la cadena de custodia. Hace unas 2 o 3 semanas aproximadamente se entregaron parte de las evidencias por parte del embajador a la defensa inglesa de Julian Assange. Si no podemos entender de que se hayan dividido los bienes, si hay unos que tiene la fiscalía y otros que devuelve el embajador. Se ha pedido inclusive una copia espejo de los dispositivos y el juez lo ha negado. A pesar de eso, lo van a realizar. Cambiamos de tema y le contamos que el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, a través de las universidades, desarrolla encuentros con las autoridades municipales para construir los planes de ordenamiento territorial con énfasis en la prevención de desastres. Hasta mayo de 2020, todos los municipios del país deben tener su plan de ordenamiento territorial actualizado y en plena ejecución. Ese plan obligatoriamente debe incluir un capítulo especial referente a la gestión de riesgos, en el que exista un análisis de amenazas y de vulnerabilidad. Según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, los 221 municipios deben asumir esta responsabilidad. Porque si hay gente pobre que se sigue asentando en lugares no adecuados, construyendo con materiales no adecuados, en el tiempo lo que va a pasar es, se va a ver afectada. Puede morir él y su familia. Quedan 7 meses para que se cumpla el plazo y el número de gobiernos locales que no cumple es preocupante. De los 20 planes de desarrollo que nosotros cogimos como pilotos para evaluar, aproximadamente 8 transversalizaban la gestión de riesgos y los 12 no. Pero para el catedrático Fernando Pauta, la elaboración de una correcta política de prevención local debe tener la asesoría del ente rector nacional. Para que todos trabajemos en un mismo marco institucional y podamos además crearnos instancias de cooperación entre las propias municipalidades, porque entendamos que este tipo de fenómenos no tienen nada que ver con nuestros límites político-administrativos. Por eso, desde la academia se impulsan talleres y encuentros entre autoridades nacionales, locales y docentes para cumplir el objetivo. Con un ordenamiento territorial adecuado, con un control de los municipios, yo creo que podemos disminuir considerablemente la pérdida de vidas humanas. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. Volvemos a comunicarnos con nuestra compañera Jennifer Espinosa. Ella se encuentra en Estación Central de la Marín. Jennifer, cuéntame las novedades a esta hora de la mañana. Buenos días, nuevamente estamos en los exteriores de la estación La Marín Central del sistema de transporte de la Ecovía. Hemos podido observar que este sistema está circulando, está trabajando con total normalidad el día de hoy, jueves 3 de octubre, pese a la paralización de los transportistas. Este sistema, al igual que el trolebús, están funcionando con normalidad en la ciudad de Quito. Eso es lo que hemos podido observar en estos momentos, como lo ha dispuesto el municipio de Quito. Sin embargo, los demás buses no están funcionando. Tener en cuenta eso para poder salir tomando las medidas adecuadas para no llegar tarde a sus
lugares de destinos. Por parte de los transportistas se conoce que los dirigentes, choferes y dueños de buses se están concentrando o se van a concentrar más bien desde las 7 de la mañana en los terminales a nivel nacional para rechazar el decreto 883. A pesar de aquello, recordar que el sistema del Ecovía y del trolebús sí está funcionando en la ciudad de Quito. Hemos podido observar que también en estas calles transcurren los taxis, pero muchos de ellos están circulando para poder agruparse. Precisamente la estación Marín Central, los exteriores de esta estación, es uno de los puntos en donde los taxistas han decidido comenzar a agruparse. Los transportes escolares no están funcionando, ellos también se sumaron a la paralización, pero sí hemos podido observar algunos transportes institucionales que están llevando al personal de distintas empresas. Por hoy no vemos a los escolares en las calles, ya que el Ministerio de Educación dispuso la suspensión de clases para garantizar la seguridad de los niños y adolescentes. Los carros particulares, por su parte, están circulando todos sin ningún tipo de excepción, ya que el municipio de Quito dispuso que la medida de restricción vehicular hoy no circula, esté suspendida. Esto justamente para poder darle la facilidad a las personas de que puedan acudir a sus trabajos en este día de paralización de servicios de transportistas que se puede complicar. Ya a esta hora, cuando son las 6:43, estamos viendo que de a poco los sistemas del Ecovía, los buses, ya se están llenando poco a poco. La gente ya está acudiendo a estas estaciones para poder llegar a tiempo a sus trabajos. Hay muchos ciudadanos que por esta estación también están caminando, tal vez acercándose un poco más a sus lugares de destino. Este es el panorama que nosotros les tenemos a esta hora desde la estación Marín Central. Se tiene entendido también que el sistema de la Ecovía ha aumentado su flota precisamente para poder suplir la demanda de los usuarios. El día de hoy, que como recordemos, los taxis se sumaron a la paralización de servicios de transporte, los taxis también lo hicieron, sin embargo, algunos de ellos podemos ver que están justamente circulando. También alguna novedad que hemos podido registrar es que carros particulares también están haciendo el servicio de taxi, por así decirlo, están tal vez trayendo a sus vecinos, cobrándoles la carrera. Eso hemos podido observar como una novedad hace pocos minutos aquí en la estación La Marín, en los exteriores. Recordar nuevamente, el sistema de la Ecovía y del trolebús están funcionando con total normalidad. Los buses son los que están paralizados, pero por lo demás el sistema de la Ecovía ha informado que ha aumentado incluso su flota para suplir la demanda de los usuarios. Regresamos con ustedes a estudios. Muchas gracias, Jennifer. A todas las personas que nos están viendo, nosotros tendremos información y nos conectaremos con nuestros distintos corresponsales que se encuentran en Guayaquil, Cuenca, en Napo, varias ciudades de nuestro país, para traerles la información que se requiere en este día. 7:40 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Estamos en la primera emisión de Telediario. Lo invitamos a seguirnos también minuto a minuto a través de nuestro Facebook y Twitter. Nos encuentran como Telediario EC y también a través de nuestra página web www.ecuadortv.es. Comenzamos este segundo bloque en la entrada de Carapungo, al norte de Quito, donde los ciudadanos buscan medios para poder dirigirse hacia sus lugares de trabajo. Damos paso a nuestro compañero Paco Urbina, quien se encuentra en este punto de la capital. Muy buenos días, Paco. Cuéntanos las novedades a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, Carla? Amigos televidentes, muy buenos días. Efectivamente, estamos en la entrada de Carapungo, mirando un poco cómo está el panorama debido a las medidas anunciadas por el gremio de transportes, quienes paralizaron sus actividades en señal de protesta por las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo. En este momento como podemos observar, la gente, los ciudadanos que moran en este sector se encuentran aglomerados en diferentes partes de aquí de la entrada de Carapungo, intentando conseguir un vehículo que los pueda transportar hacia sus lugares de trabajo. Como pueden ver en las imágenes, existen unidades de taxis, así como de escolares, quienes están laborando. Sin embargo,
no son muchas las unidades que pueden prestar este servicio en este momento. En otros sectores podemos también observar la presencia de efectivos tanto de la Policía Nacional como de la Policía Metropolitana, quienes están resguardando la seguridad de los ciudadanos que a esta hora de la mañana, como les mencionaba, intentan dirigirse, trasladarse hacia sus diferentes lugares de trabajo. Recordarle a la ciudadanía que por esta medida del gremio de transportes, desde el Ejecutivo se tomó la decisión de suspender las clases en todos los establecimientos educativos que tiene que ver con primaria y secundaria. Además, informarles que una de las medidas adoptadas por parte del alcalde Jorge Yunda fue que este día la medida de hoy no circula, no tendría vigencia, para que así los ciudadanos puedan dirigirse hacia sus lugares de trabajo. Como les mencionaba, en este momento aquí se puede observar varias unidades, como por ejemplo camionetas y furgonetas, quienes están prestando el servicio de transporte a los ciudadanos que a esta hora de la mañana intentan dirigirse hacia sus lugares de trabajo. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde la entrada de Carapungo. Nosotros estaremos enviando información si es que existe algún tipo de novedad. Al momento también comunicarles que no existe ningún tipo de bloqueo de las calles, está la circulación de los vehículos está con total normalidad. Continúo con ustedes, Carla, amigos televidentes, muy buenos días. Muchísimas gracias, Paco, por ese informe. Nosotros le mantendremos informado de lo que ocurre en diferentes partes de nuestro país. En relación a las medidas económicas tomadas por parte del gobierno, mientras el gobierno agotará todas las instancias de diálogo en busca de acuerdos con el sector del transporte, la ministra María Paula Romo indicó que la medida del cambio de precio en los combustibles no está en revisión. Esta es una medida clave para el presente y para el futuro del país y no se encuentra en revisión. Es una medida de la que estamos seguros y una medida que vamos a defender y a sostener. En este caso, pues este es un gobierno de diálogo, insisto, vamos a agotar últimos esfuerzos con los sectores del transporte para poder llegar a acuerdos sobre la medida. Es previsible que tengan una preocupación por el incremento que representen sus costos, el cambio en el precio del combustible, y eso es precisamente lo que tenemos que discutir, cómo se va a asimilar ese impacto en las tarifas. Pero eso es parte de una discusión para tomar decisiones. De ninguna manera eso justifica paralizar el país o impedir que las personas lleguen a sus lugares de trabajo, a sus lugares de estudio. El país quiere trabajar, el país quiere producir. Los ministros del ramo han estado conversando con los representantes de los gremios del transporte ya desde hace varios días, no solamente hoy, pero varios días antes, y cuando esta medida se valoraba, ya las conversaciones empezaron. Y ojalá estos temas y estas medidas no pasen a mayores. De todas maneras, hay que recordar que paralizar un servicio público es un delito en el Código Penal. Quizás se han retractado de la medida del paro. No es una medida sencilla, es una medida dura, y nosotros sabíamos que habrían sectores que iban a rechazarla y que iban a expresar su inconformidad. Entonces, esto es parte de lo que estaba previsto al tomar una medida de esta naturaleza, pero la policía tiene que mantener el control del orden público y las Fuerzas Armadas están precautelando los lugares estratégicos para que ninguno de estos desmanes le provoque pérdidas al país. Y a esta hora de la mañana, 7:45 del día, queremos saber qué es lo que sucede en la provincia del Napo tras la eliminación de los subsidios del diésel y la gasolina extra. Juan Sarmiento nos trae un informe desde este lugar. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. En la provincia de Napo no todas las unidades de transporte se unieron al paro nacional anunciado la noche de ayer. Lo que sí es que hubo desabastecimiento de combustibles en la provincia de Napo, donde centenas de conductores buscaban abastecerse del hidrocarburo, pero no lo pudieron hacer sino pasado las 0 horas del día de hoy. Sobre eso les hemos preparado un informe. Pasadas las 18 horas del último miércoles, cientos de conductores hicieron largas filas en las estaciones de servicio para tanquear sus vehículos con gasolina extra y diésel. Quería abastecerme de combustible, pero en este momento, no sé, me informaron que tienen una disposición desde las 10 de la noche hasta las 12 no vender. Los propietarios de los vehículos tomaron esta medida tras el anuncio del paro nacional del transporte. Tuvieron que esperar hasta las 0 horas de este jueves. Sí, toca abastecerse posiblemente porque hay la posibilidad de que haya paro y toca estar abastecido de combustible.
Los propietarios de las gasolineras aseguraron que se suspendió el despacho por disposición de los entes de control. Que el ente de control ya autorice a quien corresponda y nos hagan conocer, que es la comercializadora, los precios que deberán marcarse en los surtidores y se procederá a expender con los nuevos precios si es que es el caso. Pasadas las 0 horas de este jueves, los conductores pudieron abastecerse de los combustibles con los nuevos precios sin subsidios, como decretó el gobierno. Debemos informar que hace pocos minutos las cooperativas Baños, Amazonas y Jumandi enviaron a sus unidades de transportes a diferentes destinos como Riobamba, El Coca y la capital de la República. Juan Sarmiento, Medios Públicos. Gracias a Juan Sarmiento por traernos esta información que fue grabada el día de ayer y también a primeras horas del día de hoy. Nosotros continuamos con la información y preste mucha atención porque la Secretaría General de Comunicación informó la suspensión de clases en todo el territorio nacional este día jueves 3 de octubre. Esto ante el anuncio de algunos gremios de transporte de su paralización de actividades. El comunicado expresa el rechazo del gobierno a este tipo de medidas y asegura que de ser necesario invocarán a las normas constitucionales y legales que prohíben la paralización de los servicios públicos. Y en Quito, la restricción vehicular hoy no circula no se aplicará este día jueves, por disposición del alcalde Jorge Yunda. La información la dio a través de un comunicado de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Sin embargo, resaltó que los buses de la Ecovía, trolebús articulados y biarticulados trabajarán con normalidad para servir a la ciudadanía. Vamos con un nuevo informe que nos trae Guadalupe Ayoví desde otro punto. Guadalupe se encuentra en el puente de la Unidad Nacional. Buenos días, Guadalupe, cuéntanos las novedades. Bueno, en otro punto de la provincia del Guayas, estamos en el Cantón Durán, justamente en el puente de la Unidad Nacional. Como vemos en este momento, la circulación vehicular se registra de manera normal, pero no podemos ver transportación pública, cantonal ni provincial. Al momento no se ha registrado ningún bloqueo en este sector de la provincia del Guayas. Vemos también que miembros de la Policía Nacional están en este sector como parte de la planificación de los operativos que se han desplegado a nivel nacional por este paro anunciado de transportistas. Vamos a conversar en este momento con Michael Richards, él es el jefe del operativo, nos va a contar un poco el trabajo que se ha desplegado, entiendo que no solo aquí, sino en todo el país. Sí, así es, buenos días. Como Policía Nacional nosotros estamos justamente garantizando la seguridad ciudadana y el libre tránsito de las personas aquí en el puente de la Unidad Nacional. ¿Cuánto tiempo ustedes se van a mantener en este sector? Estamos desde el día de ayer justamente aquí precautelando la seguridad y nos debemos de mantener hasta que la superioridad nos indique. Okay. Muchas gracias. Recordemos que este tipo de operativos se realizan en todo el territorio nacional. El objetivo, como ya lo ha dicho el jefe de este operativo, es precautelar la seguridad ciudadana y evitar que se registren desmanes. Es la información que tenemos desde el puente de la Unidad Nacional aquí en el Cantón Durán, provincia del Guayas. Gracias, Guadalupe. Estaremos pendientes del desarrollo de esta noticia en las diferentes provincias de nuestro país. Es importante que usted esté pendiente de la información que se da. Por eso ahora revisamos los tweets de la Agencia Metropolitana de Tránsito que informa que se registran varios cierres viales por manifestaciones. Atención, la avenida Mariscal Sucre, en la parte del condado se registra quema de llantas. Juan Bautista Aguirre, sector de Chaganquingo, Panamericana Norte, sector intercambiador, entrada Carapungo. Gualberto Pérez y Juan Gutiérrez, avenida Chilibulo, avenida Mariscal Sucre y Morán Valverde, avenida Mariscal Sucre y Fernández Salvador, avenida Teniente Hugo Ortiz desde el redondel del Mercado Mayorista y Andrés Pérez y Gualberto Pérez. Atención con esta información para que tomen las precauciones del caso y no circule por ahí porque están cerradas las vías. Nosotros más adelante le traeremos más información en caso de que existan diferentes bloqueos en las vías, igual de las diferentes partes de nuestro país. Momento de irnos a la provincia de Chimborazo. El servicio de transporte interprovincial se paralizó, pues los propietarios de las unidades sí se unieron a la suspensión de sus actividades. Muchos ciudadanos que deseaban viajar a otras ciudades no pudieron hacerlo. Gonzalo Parra nos informa.
Compañeros, muy buenos días. A esta hora de la mañana nos encontramos en la terminal terrestre de la ciudad de Riobamba, donde pudimos constatar que en realidad los buses interprovinciales no han laborado en este día. De acuerdo a la planificación del sector transportista, se les ha pedido a todas las unidades que las guarden con el objetivo de apoyar las medidas que como federación han adoptado a nivel nacional. Referente a esto, les tenemos un breve informe. Así luce la terminal terrestre en el primer día de la suspensión del transporte interprovincial, medidas que adoptaron los transportistas en vista del retiro del subsidio al diésel. Para algunas personas que deseaban trasladarse a otras ciudades, esta decisión les sorprendió en la terminal terrestre. A mi trabajo, yo soy médico cirujano del Hospital Cantonal Guamote, y usted ve, pues relativamente no hay transporte. Entonces, pues hay que los directivos nuestros que comprendan que en verdad nosotros estamos presentes para viajar, pero lamentablemente, digamos, la situación del país, digamos, es crítica. No he sabido, yo estoy de viaje a Guaranda y vengo para ir a la patria que va a las 6:30, pues, y no me han comunicado, solo ayer escuchamos las noticias que hay la suba de combustible y nada más, no han comunicado. En las boleterías de la terminal terrestre existe actividad, pero no están vendiendo boletos para las diferentes frecuencias que estaban destinadas a salir el día de hoy. Mientras tanto que en esta mañana se pudo observar también buses de transporte urbano y algunos taxis que también estarían laborando. Eso sí, bajo la responsabilidad de cada uno de los propietarios de las unidades. Pero de todas formas, algunas unidades están pendientes para poder trabajar el día de hoy. Es nuestro informe desde aquí, desde la provincia de Chimborazo. Gonzalo Parra, Medios Públicos. Muchas gracias, Gonzalo, y buen día. Vemos que están afectadas varias provincias de nuestro país y la provincia de Tungurahua no es la excepción, ya que los transportistas de los 9 cantones plegaron al paro nacional tras el incremento de combustibles, pero no descartan mantener diálogos con el gobierno nacional. Tras el anuncio del alza de combustibles en las estaciones de servicio de la ciudad de Ambato, el expendio de gasolina y diésel se realizó con total normalidad y luego de las 0 horas se procedió a comercializar en $2.30. Ya estamos con la transición al nuevo precio y bueno, vemos que hay todavía vehículos que van a esperar para abastecerse incluso ya al nuevo precio. Patricio Yucaye recorre la ruta Ambato-Guayaquil y da a conocer que deberá adaptarse a las nuevas tarifas. Tenemos que llegar a un diálogo, todo depende de los altos mandos del alto del gobierno. Mientras el gremio del taxismo en la ciudad de Ambato plegó al paro y cerraron las vías de acceso. Hay algunas instituciones que no se plegan, pero en realidad nosotros estamos cooperados y tenemos que estar aquí hasta las últimas consecuencias. Los 2.500 socios de la Unión de Taxistas de Tungurahua y de Transporte Interprovincial y Urbano se mantienen a la expectativa de sus dirigentes. Máximo Barba, Medios Públicos. 7:54 de la mañana y nos vamos a trasladar hasta la provincia del Carchi con nuestra compañera Lucy Jiménez. Lucy, cuéntame en qué lugar te encuentras y si es que existen bloqueos de vías en esa provincia. Buenos días, nos encontramos en las instalaciones del ECU 911 de la ciudad de Tulcán para conocer cómo se encuentran las vías aquí en esta provincia. Y precisamente a esta hora de la mañana nos acompaña el ingeniero Javier Narváez, jefe local de esta dependencia. Coméntenos, ¿hay bloqueos aquí en la provincia del Carchi? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Por el momento pues no tenemos ningún tipo de reporte, ya que las vías se encuentran totalmente habilitadas. Hemos hecho un barrido a través de las cámaras ubicadas en los diferentes puntos de la provincia y no tenemos ninguna novedad. Con relación al puente internacional de Rumichaca, ¿se conoce cómo está actualmente? De igual manera, el puente internacional de Rumichaca existe tránsito vehicular de manera normal, no existe cierre del puente, tampoco hemos tenido indicios de personas que estén concentrándose a nivel de la provincia, tanto a nivel de la ciudad de Tulcán como cabecera provincial, como del resto de cantones. En cuanto al servicio público de transporte, ¿está normal aquí en la ciudad de Tulcán? ¿Qué pasa con el resto de este transporte? Bueno, el transporte lo vemos que está fluyendo normalmente, no tenemos ninguna novedad, hemos palpado que taxis, buses de transporte urbano están circulando sin mayor novedad, vemos a la gente utilizar este medio de transporte para dirigirse a sus diferentes lugares de trabajo o destino.
Es decir, que por el momento, pues Carchi, las vías totalmente habilitadas. Sí, por el momento todo habilitado de Carchi, no tenemos ninguna novedad, ni tampoco hemos tenido indicios. Ya hemos hecho la consulta con Policía Nacional y con el equipo del ECU 911 y pues no tenemos ningún indicio de cierre de vías o de manifestación por el momento. Ya. Muy amable. Como escuchamos, pues la ciudad de Tulcán y también lo que es el puente internacional de Rumichaca y toda la provincia del Carchi se encuentra con las vías expeditas. Hay que recordar que Carchi vivió una jornada de 7 días de protesta y parece que el día de hoy pues las actividades van a ser normales. En todo caso, si sucede algo, pues nosotros estaremos enseguida comunicando lo que sucede aquí en la provincia del Carchi con relación a esta convocatoria a paro nacional. Ustedes tienen más información en Estudios. Buenos días. Muchas gracias, Lucy. Así es, estaremos conectándonos con nuestros diferentes personal de Ecuador TV que se ha desplegado a nivel nacional para traerle la información de primera mano. Debemos irnos a una pausa, pero al regresar tenemos información desde el Playón de la Marín de la mano de Jennifer Espinosa, así que continúe con la señal de Ecuador TV y Gamavisión. Regresamos enseguida. Muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana en la primera emisión de Telediario. Les recordamos que seguiremos ampliando la información de la situación de nuestro país ante la paralización convocada por las medidas económicas adoptadas por el gobierno. Siga con la señal de Ecuador TV. A continuación tendremos el informe de Jennifer Espinosa en el programa Más Cerca. A las 8 en punto lo esperamos. Un excelente día.